nuestras Biblias, por favor, a la carta del apóstol Santiago. En el capítulo 4, versículos del 1 al 12. ¿Qué es eso? Vamos a leer ese pasaje juntos. Santiago 4 del 1 al 12. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de ella, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Así dice la perfecta palabra del Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esa varita que endereza nuestro camino, que nos disciplina cuando no queremos entender o obedecer. Gracias porque nos alienta cuando sentimos que ya no podemos seguir. Y gracias porque nos da esperanza cuando pensamos que lo hemos perdido todo. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo sea el mensajero. Prepara los corazones, quita toda distracción para que tu palabra llegue directo al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Del orgullo al conflicto. Del orgullo al conflicto. Vivir en paz con nosotros mismos
y con otras personas, es algo que muchas veces o la mayoría de personas desean. En paz conmigo mismo y en paz con mi prójimo. Pero esa paz que tanto deseamos muchas veces nos evade, se nos escapa. El mundo en el cual vivimos, si tiene 5,000, 6,000 años de existencia, o si son millones como dicen estos mentirosos científicos, ha vivido o ha habido en la historia de este mundo más años de guerra que de paz. Dale una miradita a la historia y te vas a dar cuenta. Eso viene a comprobar que esa paz que desearíamos tener con nuestro prójimo siempre nos anda evadiendo, se nos escapa. ¿Qué es lo opuesto de paz? ¿Qué es lo opuesto de paz? Conflictos, guerras. ¿Qué más? Pleitos, disputas, divisiones, disensiones. Y lo triste es que muchas veces vemos esa ausencia de paz o ese conflicto en hogares cristianos, donde debería de reinar el príncipe de paz. Y es triste que a veces vemos esa ausencia de paz en la iglesia, donde debería de haber un espíritu de paz. ¿Por qué habrá escrito Santiago estas palabras? Yo no creo que la haya escrito pensando, y esto lo voy a escribir para los cristianos que van a vivir allá por el año 2017. No creo. No digo que no aplica, pero no creo que eso haya estado en la mente de Santiago cuando lo escribió. ¿Por qué lo escribió? ¿No sería probable que muchos cristianos de ese tiempo o de esa época estaban en conflicto, peleando como perros y gatos? Porque si no, ¿por qué dice de dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿Qué necesidad habría de haber escrito esto si en la iglesia había armonía y paz? No habría necesidad. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿O por qué estaba pasando esas guerras, pleitos y conflictos? Y al analizar estos versos que acabamos de leer, parece que Santiago está apuntando a un problema en la vida del hombre que llega a ocasionar todos estos pleitos y conflictos. Y ese problema se llama orgullo. Orgullo era la razón debajo de los pleitos. Y si lo pensamos bien, en nuestro hogar, ¿por qué hay pleitos? Porque nuestro orgullo no nos permite decir, perdóname. Porque nuestro orgullo no nos permite decir, fallé, no debía haber hecho esto. Orgullo es la razón que está debajo de todo eso. Y el orgullo es un resultado o es un producto de vivir en la carne. El orgullo no viene del espíritu. El orgullo viene de la carne. Y por eso es que Pablo mismo, parecido a Santiago, cuando él escribe a los Gálatas y les habla de la lucha entre el espíritu y la carne y cómo la carne produce ciertas cosas y el espíritu produce otras, el apóstol Pablo viene a afirmar estas palabras
de que la carne produce orgullo y el orgullo viene a producir todo este tipo de problemas. Dice en Gálatas 5:19, y aquí me estoy saltando un par de palabritas, donde dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y ahí me salté, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, y luego dice, enemistades, pleitos, celos, rivalidades, disensiones y sectarismos. Esa es ausencia de paz. ¿Viene del espíritu? No. ¿De dónde viene? De la carne. Quiere decir que cuando tú veas conflictos en la iglesia, o en tu casa, o en tu trabajo, porque hay incrédulos, ahí hay un problema de la carne. Y ese problema casi siempre tiene que ver con orgullo. La persona orgullosa siempre es productor de conflictos. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué la persona orgullosa es productor de conflictos? Si vemos detenidamente el pasaje, podemos deducir de estos versos 3 razones principales por las cuales el orgullo lleva a conflicto. La primera, si vemos en los primeros 3 versos con detenimiento, nos damos cuenta, primero que todo, que el orgulloso es guiado por la carne. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Esos 3 versos nos enseñan que el orgulloso es dirigido por la carne y la carne es la que está dirigiendo sus pasiones. Y ahí podríamos añadir no solamente pasiones, deseos o placeres. Porque la palabra puede ser traducida de las 3 maneras. Y varias versiones nos dan diferentes traducciones de la misma palabra. Aquí dice, ¿no vienen de vuestras pasiones? Placeres, dice otra versión, deseos. Obviamente, no creo que estas pasiones y estos deseos se estén refiriendo a pasiones o deseos despertados por el Espíritu Santo. Porque las pasiones despertadas por el Espíritu Santo no nos llevan a conflicto, nos llevan a paz. Pero está hablando aquí de placeres, pasiones y deseos que se oponen a la voluntad de Dios, o se está refiriendo de la misma manera a los deseos de la carne. Deseos y pasiones que terminan en guerras, le llama ahí. La palabra es polemas, de donde viene polémica, discusión. Deseos y pasiones que conducen a disputas, a disensiones entre hermanos y maridos y padres e hijos, a enemistades entre hermanos. A ese tipo de pasiones se está refiriendo ahí. ¿De dónde vienen? Vienen de vuestras pasiones. Ahora, cuando Pablo le escribe a los Gálatas en ese mismo capítulo, les dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz. La paz es un fruto del Espíritu. Y cualquier pasión, deseo o placer que no está conduciendo a la paz entre nosotros, no viene del Espíritu. Viene de la carne. Viene de Satanás, el experto en crear conflictos. El primer conflicto de toda la creación, ¿quién lo creó?
¿Quién puso a unos ángeles en contra de Dios? Satanás. Él es experto en crear conflicto. Y Satanás despierta esas pasiones, deseos o placeres que en lugar de conducir a la paz, nos conducen a pleito. Por lo tanto, queremos paz. Tenemos que aprender a suprimir esas pasiones, deseos o placeres que causan problemas. Pero menciona más allá, no solamente menciona las pasiones, porque en el verso 2, mira, ¿cómo comienza el verso 2? Codiciáis y no tenéis. Entonces, habla primero, las guerras vienen de vuestras pasiones, los problemas vienen de vuestras codicias, Y aquí la palabra es diferente de la que acabamos de ver en el verso 1. Aquí codicia, traducido en inglés como lust o concupiscencia en algunas versiones, es simplemente la traducción de una palabra griega, que es epitumía. La epitumía es la concupiscencia en algunas versiones, la codicia en este verso. La codicia. Y dice el diccionario que se refiere a un fuerte deseo por tener lo que le pertenece a alguien más. Eso es codicia. Y se refiere también a envolvernos en una actividad que es moralmente errónea. Codicia. Codiciar, desear, tener malos deseos o deseos diabólicos. Y esta palabra codicia es la que el mismo, fíjate lo que dice, un fuerte deseo por tener lo que le pertenece a alguien más. En el libro de Hechos, esta misma palabra usa el apóstol Pablo cuando le dice a los hermanos, yo no he deseado o codiciado ni su dinero, ni su plata, ni sus vestidos. Usa esa palabra. Es la palabra que el Señor Jesucristo usa en Mateo 5:28 cuando le dice a sus discípulos, y cualquiera que viera a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio. La misma palabra. Y es la misma palabra que Pablo en la carta a Timoteo, cuando está hablando de aquellos que quieren enriquecerse, dice, caen en codicias necias y deseos dañosos. La misma palabra. Ahí viene a comprobar que ese deseo fuerte por tener lo que le pertenece a otro, a veces nos mete en pleito. Y muchas veces el hombre, si no es guiado por el Espíritu Santo, por el amor a las cosas, por el amor al dinero o por deseos inmorales, el orgulloso está dispuesto a pelear y a crear falta de unidad o desunión en el cuerpo de Cristo. Codicia. Pasiones, deseos y placeres es una, codicia es la otra, pero aquí menciona otra más. ¿Cuál es? ¿Alcanzas a ver en el mismo verso? Envidia. Envidia dice, sois envidiosos y no podéis tener, y por eso peleas y haces guerra. Por envidia. Me gusta en este caso la versión Reina Valera, porque la Reina Valera lo traduce, ardéis de envidia. Aunque la traducción es envidioso, pero el tono que le da, ardéis de envidia, dando a entender que al orgulloso envidioso, guiado por la carne, le duele no tener lo que le pertenece a otro. Esa es envidia. Va más allá.
le molesta, lo enciende, lo enoja, lo hace arder y lo vuelve loco el hecho de que otros tengan y él no tenga. Y no estoy hablando solamente de dinero, porque lo que le pertenece a otro puede ser una posición, puede ser una familia, puede ser un esposo o una esposa, puede ser un reconocimiento, pero el que no se lo den a él hace que el orgulloso haga pleito. Arden de envidia. Algunas personas se pusieron furiosos, porque no puedo llamarle de otro modo a esa palabra, cuando al principio de año decidimos como iglesia ofrecerle a una persona una donación mensual por limpiar la iglesia. En lugar de decir, qué bueno que ya vamos a tener una iglesia siempre limpia, qué bueno que ya no vamos a tener que depender de voluntarios reacios o irresponsables, la reacción fue, ¿por qué no me lo dieron a mí si yo lo he hecho por tanto tiempo? Eso es un acto de envidia. Ahí como dice, arde de envidia. La envidia no los deja regocijarse de las bendiciones que otros puedan recibir. ¿Por qué no me lo pagaron a mí? Y el resultado de esa envidia motivada por el orgullo, porque ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Eso me está poniendo a mí como yo soy más importante. Resulta siempre en pleitos. Entonces vemos ahí 3 productos o 3 efectos de la carne en la vida del orgulloso que lleva a conflicto. La segunda, el orgulloso rechaza la autoridad. Tenemos que entender esto, hermanos. Dios ha establecido autoridades en este mundo. Presidentes, reyes, gobernadores, alcaldes, policías, que son autoridades establecidas por Dios. Y de la misma manera Dios ha establecido en la iglesia autoridades. ¿Quiénes son las autoridades en la iglesia? Pastores, y lo estoy diciendo en orden, pastores, ancianos, diáconos, maestros. Son autoridades establecidas por Dios. Yo he escuchado gente que no piensa para hablar. Y que dicen, no, yo a Dios sí me someto, pero al hombre no. ¿Será posible eso? Qué espirituales, ¿verdad? Qué dedicados a Dios. A Él sí, pero a los hombres no. ¿Has escuchado a alguien decir así? Me imagino que sí. Pero ¿será eso posible? Si Dios mismo está diciendo que nos debemos de someter a las autoridades. Aunque no estemos de acuerdo con ellos. Porque no cree que yo estoy de acuerdo con mucho de lo que está pasando en nuestro país. Pero quiéralo o no, el hombre es mi presidente. Como me dijo uno ayer, no, el mío no, porque yo no voté por él. Pues sí, pero ¿dónde vives? Si vives en este país es tu presidente, quieras o no quieras. Y debes de respetarlo y debes de someterte.
Y Dios claramente manda en su palabra que nos debemos de someter a las autoridades que Él ha establecido en este mundo, a las que llevan espada específicamente, o las autoridades civiles y militares. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y a veces creemos que nosotros somos los que los ponemos, ¿no? No, si en el plan perfecto de Dios, Él es el que pone las autoridades, puestas sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán sobre sí condenación. Ahí está claro. Pero el orgulloso no quiere someterse a las autoridades. Y con respecto a las autoridades de la iglesia, el Señor es bien claro también, cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien van a dar cuenta de ellos. Déjenlo que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. No dice para los líderes. Entonces, la palabra de Dios es bien clara. Sométete a la autoridad civil, sométete a la autoridad eclesiástica. Pero, ¿qué es lo que el orgulloso dice? Yo no me voy a someter. Mejor me voy, pero no me someto. El orgulloso resiste a la autoridad y no está dispuesto a ser reprendido por las autoridades. Su mismo orgullo no le permite aceptar reprensión. No, ¿y por qué? ¿Por qué me van a decir lo que yo tengo que hacer? A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Así se expresa alguna gente. Y si no lo expresan, así lo piensan y así lo viven. Esas son las respuestas comunes. Yo no dejo que nadie me diga lo que tengo que hacer. Como dijo un tonto por ahí, yo no dejo que nadie cuestione mi vida espiritual. Vive rectamente, da fruto que muestre que tienes una buena vida espiritual y nadie te la va a cuestionar. Pero cuando tu vida no acompaña lo que dices creer, entonces te la van a cuestionar. ¿No? ¿Y por qué me tengo yo que hacer miembro? ¿Por qué? No, y además, ¿y por qué yo tengo que dar el diezmo? Y ahí podríamos nosotros añadirles un montón de ¿por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer otro? Como nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Lee ese verso detenidamente y te va a decir por qué. Sométete a las autoridades, a los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué? Léelo y me dices por qué. Porque ellos velan por vuestras almas. Porque es para tu propia conveniencia. Porque ellos, al velar por vuestras almas, quieren lo mejor para ti. Porque quieren ayudarte a vivir en santidad y porque quieren que Dios te bendiga y no te discipline. Si esas no son suficientes razones para someterte a vuestros pastores, entonces, ¿cuáles serían las razones? El orgullo los hace pensar que ellos están
arriba de la reprensión y de la corrección. Nadie me corrige ni nadie me reprende. Y el conflicto viene cuando los líderes confrontan el pecado de esa persona o personas llenas de orgullo y guiados por la carne, y en lugar de ser humildes y aceptar la corrección y decir, sí, voy a corregir mi vida, en lugar de aceptar el regaño, el orgulloso se enoja, pelea, trata de encontrarle las faltas a los que lo están corrigiendo. Y por último, se va. ¿Qué tan fácil sería decir, tienes razón, lo que he hecho es pecado? Perdónenme, voy a tratar de corregirlo. ¿No es fácil eso? Cuando estamos en la carne, no. Cuando estamos en el orgullo, no. Y eso llega a crear conflicto entre aquellos que simpatizan con la persona corregida o confrontada y con los líderes de la iglesia que lo confrontaron o lo disciplinaron. Y ahí vienen divisiones y sectarismos. Ah, no, yo estoy con este, no, yo estoy con este otro. Debemos de entender una cosa, hermanos. Si Dios nos ha dado líderes, es para que nos sometamos a ellos. Y el conflicto no va a desaparecer mientras estemos simpatizando con aquel orgulloso u orgullosos u orgullosas, como sea, que no se quieren arrepentir. Ay, pobrecita, pobrecito. No, pecado es pecado, hermanos. Y no nos damos cuenta que el diablo despierta conflicto a través de esas cosas al rechazar la autoridad y causa división. El que rechaza la autoridad lo hace también porque su mismo orgullo le hace pensar que él es superior a otros. ¿Qué dice el verso 12? ¿Quién eres tú? ¿Para qué? ¿No lo están leyendo? Verso 12. De Santiago, claro, estamos en Santiago. ¿Quién eres tú para que te pongas a juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Verso 12. Ah, con razón. Su orgullo le hace creer que él o ella, por su orgullo, os digo, si su orgullo lo hace creer, que él puede juzgar a otros. Yo sí los puedo juzgar. Pero otros no lo pueden juzgar a él, porque él es superior, según él. Pero esa superioridad equivocadamente percibida le hace pensar que él sí puede señalar su dedo hacia otros, hablando mal de otros, como dice ese verso, hablando mal de sus hermanos o de sus hermanas en Cristo. Él sí puede apuntar dedos. Y su actitud es:
Yo les puedo decir en qué están mal, pero no voy a permitir que nadie me diga en qué yo estoy mal. Eso se llama orgullo, hermanos. Ni siquiera el Señor Jesucristo se comportó de esa manera. Y Él sí puede juzgar a todos. Él no fue orgulloso, Él fue humilde. Y dice la Escritura que aunque Él existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomó la forma de siervo, y estando en la semejanza de hombre, y se humilló, tomando la apariencia de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey, el Señor, el Dios Todopoderoso, se humilló. Humillarse es lo contrario de orgullo. Y nosotros, y cuando Pablo escribe eso, dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo, el cual no fue orgulloso, sino que se humilló. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro patrón de humildad. Entonces, el orgulloso rechaza la autoridad, es guiado por la carne, y de acuerdo a estos versos, en el verso 4 nos damos cuenta que el orgulloso también rechaza la sumisión a Dios. Aunque de palabra diga, no, yo a Dios sí me someto. En hecho y en verdad rechaza la sumisión a Dios. ¿Qué dice el verso 4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pensemos en este verso. La amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Si Dios quiere que alcancemos a personas en este mundo, ¿no sería ilógico que Dios nos prohibiera que nos hagamos amigos de las personas que queremos alcanzar? ¿No sería ilógico? ¿Sería ilógico o no? Piénselo bien. Que si sería lógico que Dios nos dijera, no te hagas amigo de aquellas personas a las cuales quieres alcanzar para Cristo. No sería lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estará diciendo este verso? La amistad con el mundo. Lo que Dios está aquí condenando es la amistad con el mundo. Y eso quiere decir adoptar las prácticas malvadas de este mundo. Eso quiere decir tratar de complacer al mundo en lugar de tratar de complacer a Dios. Esa es la amistad con el mundo. Pero si yo quiero alcanzar a mi vecino, y yo sé que la mayoría de personas que se convierten a Cristo es por medio de un amigo, ¿qué es lo lógico que debo de hacer? Pues buscar amistad con esa persona. Porque una cosa es amistad con las personas del mundo a las cuales quiero alcanzar, y otra cosa es amistad con el mundo. Todas aquellas prácticas que no honran a Dios de este mundo, todas aquellas prácticas que solamente satisfacen a la carne y al diablo, eso es este mundo. Recuerda que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y muchas veces el orgulloso
Debido a ese mismo orgullo, desobedece a Dios y, como dice este verso, comete adulterio espiritual cuando están en amistad con el mundo. Por eso le llama almas, ¿qué? Adúlteras. Almas adúlteras. Y esa amistad con el mundo es tomar el lado de Satanás. Es hacerse del equipo del príncipe de este mundo, Satanás. Pero cuando yo me hago amigo de aquel que quiero alcanzar y lo logro alcanzar para Cristo, se lo estoy arrebatando al príncipe de este mundo. Pero el orgulloso, al rechazar la sumisión de Dios, lo hace buscando amistad con el mundo. Y esa amistad puede ser mostrada de varias maneras. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿A quién estás tratando de agradar? ¿Por qué escuchas la música que escuchas? ¿A quién estás honrando con esa música? ¿Por qué haces cosas que este mundo hace? ¿A quién estás tratando de satisfacer? Y no se da cuenta el orgulloso que al buscar esa amistad con el mundo, al mismo tiempo está contristando al Espíritu, entristeciendo al Espíritu Santo. Y este verso que voy a leer acá es el verso, ¿cuál es? 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Ese verso es uno de los versos más difíciles de traducir en la Escritura. Porque si lo tratas de entender así como está escrito, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros, dudo que le vayas a sacar algo. Difícil de entenderlo. Y en cuanto a la traducción de ese verso, hay 3 posibilidades. Una es la que se nos es dada en esta versión. Dios celosamente anhela al Espíritu. Pero no lo puedo entender porque Dios debe de anhelar al Espíritu. La otra es que el Espíritu que habita en vosotros celosamente os anhela y nos da más gracia. Voy a repetirlo. Otra traducción sería, el Espíritu que habita en nosotros, o que mora en nosotros, celosamente nos anhela y nos da más gracia. Y la tercera, esa que creo que es la que menos va, cuando se refiere al Espíritu con E pequeña, el Espíritu humano. El Espíritu humano que habita en vosotros os anhela hacia la envidia, pero Dios da más gracia. Sí, es cierto, el espíritu del hombre, como es espíritu caído, nos lleva a la envidia, pero no creo que eso sea lo que Dios esté diciendo acá. ¿Para qué nos ha dado Dios el Espíritu Santo? ¿No es para guiarnos a vivir vidas agradables a Dios? Y cuando nosotros estamos en pecado, ¿quién nos anhela celosamente? ¿Quién se pone celoso de que estamos agradando a este mundo o a otro Dios? ¿No es el Espíritu Santo? Entonces, para mí, aunque mi Biblia preferida es la Biblia de las Américas, pienso que en este verso la otra traducción es mejor.
el Espíritu que habita en mí me anhela para que yo agrade a Dios. Entonces, si consideramos que el Espíritu se nos ha sido dado para guiarnos y para ayudarnos a vivir en santidad, esa traducción, la segunda, viene a ser mejor. Que el Espíritu que habita en mí me cela. Pero ¿qué pasa con el orgulloso? ¿Qué hace el orgulloso? Cierra su corazón a la voz del Espíritu que le dice: estás haciendo mal, eso no agrada a Dios. Va cerrando sus oídos y va rechazando la guía del Espíritu. Y cada vez que lo hacemos, eso contrista al Espíritu Santo. Porque me vas a decir tú que ese orgulloso que vive en la carne y que nadie me dice nada, ¿tú crees que él no le ha llamado el Espíritu diciendo: estás mal? ¿Tú crees que no? Cuando tú estás mal, ¿no te habla el Espíritu? Y tú puedes hacer esto, mira. O puedes hacer esto. ¿Quiero escuchar o no quiero escuchar? Y cuando no queremos escuchar al Espíritu Santo que nos está haciendo ver nuestro pecado, estamos contristándolo. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere ayudarnos. Él quiere darnos guía, poder. Y nosotros decimos: no quiero escuchar. El orgulloso cierra sus oídos a la voz del Espíritu Santo, rechaza su guía, lo contrista. El Espíritu insiste llamándole, pero él ya dijo: yo no escucho. Y hace poco compartía con ustedes una frase que decía: la mayoría de los cristianos no escuchan la voz del Espíritu porque ya de antemano han decidido que no van a obedecer a Dios. Pablo dice: no contristéis o no apaguéis el Espíritu Santo. Y nuestras rebeliones, nuestras desobediencias apagan al Espíritu Santo. Como cuando un padre le está diciendo a su hijo: mire, hijo, haga esto. Mire, hijo, haga esto. Mire, hijo, haga esto. Y el hijo no quiere escuchar. Llega un momento que el padre dice: ya no te digo nada. Ve y sufre. Así el Espíritu Santo, dice la Escritura en Isaías 63:10, que el pueblo de Israel no oyó la voz del Espíritu Santo, la insistencia del Espíritu Santo, dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu y no pensaron en las consecuencias, porque dice: por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Qué es preferible? ¿Tener al Espíritu como tu amigo o como tu enemigo? Pero al humilde, dice el pasaje, Dios resiste a los soberbios, orgullosos, pero da gracia a los humildes, o da mayor gracia. ¿Por qué? Porque Dios siempre, escúchame, siempre recompensa la humildad. Dios siempre recompensa la humildad. Porque Él quiere que seamos humildes. Y Dios siempre castiga el orgullo. Me encontré con una cita muy linda de un autor, de un teólogo de hace muchos años que se llama Thomas A. Kempis. Y él escribió un libro que se llamaba La imitación de Cristo. Y dice un párrafo de ese libro, hablando del hombre humilde: es al hombre humilde a quien Dios protege y libera.
Es al humilde a quien Él ama y consuela. A los humildes Él se vuelve y sobre ellos vierte grande gracia, para que después de su humillación Él pueda levantarlos a gloria. Al humilde. No al orgulloso, no al soberbio, no al que dice a mí nadie me dice nada, al humilde. Déjame concluir con esto. Esas son bendiciones. ¿Tú quieres esas bendiciones? Me imagino que sí, ¿no? Sé humilde. Ser humilde no es ser pobre. Ahí vi un señor bien humilde. No, hombre, podrá ser bien pobre, pero podrá ser muy orgulloso. La humildad viene del corazón. Pero si quieres esas bendiciones, sé humilde con el Señor y el Señor te las va a dar. Si quieres esas bendiciones, haz a un lado el orgullo. Haz a un lado los conflictos, los pleitos, las disputas, las disensiones, los sectarismos, y las enemistades van a desaparecer. Y los conflictos van a desaparecer. Porque cuando en el hogar hay dos humildes, ayer iba manejando mi carro, o iba a manejar mi carro y iba a llevar a mis nietas, una a cada lado en el asiento de atrás, y dice una: papá, fulana quiere pelear. Y le dije, para que haya pelea, tienen que haber dos dispuestos. Pero si usted no está dispuesta a pelear, no va a haber pelea. ¿Me entendió? Yes, papá. Y lo mismo te digo a ti. Para que haya pelea, tienen que haber dos dispuestos a pelear. Pero si en el hogar hay dos humildes, si en la familia hay dos humildes, entre esos no va a haber pleito, no va a haber conflicto. Podrán haber diferencias. Hay que hacer a un ladito el orgullo del no, nadie me dice nada. Porque el único que va a sufrir eres tú. Nadie más. Humildes u orgullosos, es tu decisión. Bendecidos o disciplinados, es tu decisión. En armonía o en guerra, es tu decisión. Y por orgullo hemos tenido división, hemos tenido pleito, que se hubiera evitado si las personas hubieran dicho, sí, la regué. Hablé lo que no debía, hice lo que no debía, insulté lo que no debía, qué sé yo. Ahí se hubiera solucionado. Si hubiera aceptado la dirección de mis líderes, no hubieran dado con ¿y por qué? Pero a veces así quiere la gente. Inclinamos la cabeza, hacemos una oración. Padre, tú conoces lo profundo de nuestro ser. Tú sabes si hay en nosotros, Señor, algún indicio de orgullo o si somos realmente humildes. Señor, ayúdanos, Padre, a imitar a Jesucristo, quien siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Danos la sabiduría y la humildad para aceptar cuando alguien nos llame la atención. Cuando alguien nos dé guía para nuestra vida espiritual. Cuando nuestros pastores, nuestros líderes nos llamen la atención y haznos recordar que lo hacen por nuestro bien. Despierta en nosotros, Señor, un sentir de humildad. No dejes que se nos suban los humos a la cabeza
ni que andemos juzgando a otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.